Después de que mi marido me engañara, llevé a mis suegros al hotel para pillarlo infraganti. Cuando el empleado abrió la puerta de la habitación con la tarjeta magnética, mi suegra todavía me estaba insultando, diciendo que yo era una paranoica, y veía cosas donde no las había. Al segundo siguiente, vio a mi marido, Javier Martínez. Estaba con el torso desnudo, de pie junto a la cama. Un instante después, mi suegro vio claramente el rostro de la mujer que estaba en la cama. Pareció como si alguien le hubiera arrancado los huesos del cuerpo. Sus labios temblaron durante muchísimo tiempo hasta que logró articular una sola frase. ¿Cómo puedes ser tú? En ese momento, el aire acondicionado del pasillo nos golpeó como un cuchillo cortando la piel. Yo me quedé paralizada en la puerta, con la tarjeta de la habitación aún apretada en la mano. Las yemas de mis dedos estaban entumecidas, pero extrañamente, mi corazón se calmó. La mujer en la cama se tapaba el pecho con el edredón. Su pelo largo caía despeinado sobre los hombros y la gruesa capa de maquillaje en su rostro no lograba ocultar su pánico. No era el tipo de chica descarada y seductora que yo había imaginado. Al contrario, tenía facciones muy delicadas. Había una familiaridad indescriptible en sus rasgos. La primera reacción de Javier no fue mirarme a mí, miró a su padre. Hasta le cambió el tono de voz. Papá, ¿qué haces aquí? Mi suegra, doña Lourdes, finalmente volvió en sí, y su voz estalló. Javier Martínez, ¿quieres matarme? Se abalanzó hacia adelante. Agarró la almohada de la cama y empezó a golpear con ella el cuerpo de Javier. La almohada era blanda, no hacía daño, pero ella golpeaba como si estuviera destrozando las décadas de reputación de su propia imagen. Tu mujer en casa cuidando de tu hija, cuidando de nosotros, los viejos, y tú vienes aquí a hacer esta poca vergüenza. ¿No se te cae la cara de vergüenza? La familia Martínez tiene un buen nombre que mantener. Gritaba alto, gritaba con odio, gritaba tanto que varias puertas del pasillo se entreabrieron. Yo, sin embargo, no me moví. Miraba a mi suegro, don Antonio. Había pasado toda su vida cuidando las apariencias. La camisa blanca siempre abotonada hasta el segundo botón, los zapatos de cuero tan lustrados que reflejaban la luz. En nuestro barrio, ¿quién no lo trataba con respeto llamándolo don Antonio, el director? Pero ahora se apoyaba en el marco de la puerta, con el rostro tan blanco como la pared de un hospital, con los ojos clavados en aquella mujer. La mujer también lo miraba. No lloró como la típica amante pillada infraganti, ni se apresuró a dar explicaciones, solo sostuvo la mirada de mi suegro. Las comisuras de su boca se elevaron lentamente en una mezcla de sonrisa y odio. Don Antonio, lo llamó suavemente. El movimiento de mi suegra con la almohada se detuvo en el aire. Escuché el sonido de mi propia respiración. Don Antonio. No era el suegro, no era un extraño, era don Antonio. En cuanto este trato salió de su boca, todo dentro de aquella habitación cambió de forma. La cama revuelta, las medias tiradas en el suelo, la marca roja en el cuello de Javier. Todo pasó de ser un escándalo matrimonial a una deuda mucho más oscura y podrida. Javier corrió hacia adelante, intentando tirar de la mujer. Sofía, no digas tonterías. Sofía. Sofía Navarro. Yo ya había visto este nombre en el móvil de Javier. Estaba guardado como DRA, Sofía, Clínica de Estética. En su momento hasta bromeé con él. ¿Desde cuándo un comercial de materiales de construcción tiene colaboraciones con clínicas de estética? Javier, en aquel entonces, me abrazó por los hombros y dijo que las mujeres siempre pensamos demasiado. Dijo que ella estaba reformando la clínica y le había pedido un presupuesto para los materiales. Yo le creí, o mejor dicho, en ese momento no me atreví a dudar. Llevábamos casados 12 años. Nuestra hija, Leonor, tenía 11. Durante 12 años, nunca le revisé el teléfono. Nunca pregunté hasta qué hora duraban las cenas de negocios. Nunca busqué olor a perfume en su cuello. Mi suegra siempre decía que la vida de un hombre que anda en la calle haciendo ventas no es fácil, y que la mujer tiene que llevar el timón de la casa. Yo llevé el timón durante 12 años. Lo sujeté tanto que casi olvidé que antiguamente yo también tenía un carácter fuerte. Hasta que hace 3 días, mientras Javier se duchaba, la pantalla de su móvil se iluminó. Apareció un mensaje de la habitación 4808. No dejes que tu mujer nos arruine la noche. Me quedé mirando aquella frase durante mucho tiempo. No lloré, ni irrumpí en el baño para enfrentarme a él. Solo volví a dejar el aparato en el mismo sitio. A la mañana siguiente, le preparé su café con leche y sus tostadas con tomate y aceite, como de costumbre. Añadí incluso un trozo de bizcocho que a él le encantaba. Comió con satisfacción y dijo que mis desayunos eran lo que más paz le daba.
Al mirarlo, sentí asco. No porque me estuviera engañando, sino porque lograba actuar con un cariño tan natural mientras lo hacía. Hoy por la tarde, llamé a propósito a mi suegra. Le dije que Javier estaba raro y que sospechaba que había otra persona. Ella hirvió de inmediato. Lo primero que hizo no fue preguntarme si tenía pruebas, sino insultarme. Me dijo que no inventara problemas donde no los había, que el hombre se pasaba el día trabajando, que yo me quedaba en casa a cuerpo de rey y encima no lo valoraba. Yo le respondí pidiéndole que viniera conmigo a verlo. Le aseguré que, si lo estaba acusando injustamente, me pondría de rodillas a pedirle perdón. Aceptó de inmediato. Mi suegro no quería venir, pero mi suegra lo arrastró. Le dijo que tenía que venir para que luego yo no dijera que lo encubrían. Por el camino, mi suegra vino dándome sermones. Me decía que una mujer tiene que ser inteligente en el matrimonio, que no me creyera los cuentos de esas mujeres divorciadas que piensan que la vida vuelve a empezar, que mirara la televisión, que las mujeres que montan numeritos acaban haciendo sufrir a los hijos. Decía conocer a Javier, que era miedoso y muy apegado a la familia, que lo máximo que habría hecho era beber de más en una cena. Me advirtió que, si montaba un escándalo en el hotel, no solo mancharía la imagen de él, sino el nombre de toda la familia Martínez. Sentada en el asiento del copiloto, me limité a mirar por la ventanilla mientras la escuchaba hablar. Mi hermana, Lola, me mandó un mensaje de texto. Me advirtió que no empezara a llorar en cuanto llegara al hotel. Que me fijara bien en las caras primero. Que llorar no servía de nada, que las lágrimas no eran pruebas, y que solo harían que me tomaran por una histérica. Yo le respondí que no se preocupara, que hoy no iba a llorar. Cuando el coche aparcó en la puerta del hotel, empezaba a anochecer. Las luces del vestíbulo herían los ojos. La recepcionista estaba impecablemente maquillada, y tenía una sonrisa tan medida como si usara una regla. Cuando se negó a darnos la tarjeta de la habitación, le mostré las imágenes del vídeo de Javier y Sofía entrando en el ascensor, y añadí que yo era su mujer, que sus padres estaban allí, y que no veníamos a montar follón, sino a evitar una tragedia. Al oír esto, la expresión del encargado de turno cambió. Terminó pidiendo a un empleado que subiera con nosotros, pero nunca imaginé que, cuando la puerta se abriera, la primera persona en derrumbarse sería mi suegro. «Papá», llamó nuevamente Javier. Don Antonio parecía no haberlo oído. El nudo de su garganta subió y bajó. Siguió clavando la mirada en Sofía. «¿Cómo? ¿Cómo está tu madre?» La habitación quedó repentinamente sumida en un silencio aterrador. Mi suegra giró la cabeza muy despacio para mirarlo. «¿Por qué estás preguntando por su madre?» Antonio no respondió. Sofía tiró del edredón un poco más hacia arriba, y la voz le salió fina como una aguja. «Muerta». Las manos de mi suegro temblaron violentamente, haciendo que sus uñas rasparan ruidosamente contra el marco de madera. «Murió hace 3 años». Sofía sonrió, pero sus ojos se enrojecieron. «Antes de morir, aún habló de usted». Dijo que Antonio Martínez era la persona que mejor sabía fingir ser un hombre de bien. El color huyó también del rostro de mi suegra. Sus labios se movieron. «Antonio, ¿tú conoces a esta mujer?» Mi suegro se giró finalmente hacia ella. Su mirada, lo recuerdo hasta hoy, no era la ansiedad del que es acusado injustamente. No era la rabia de un malentendido. Era el terror de quien siente la mano de un fantasma agarrándole el tobillo desde la tumba. Y allí lo entendí todo. En aquella pillada infraganti, mi marido no era el único protagonista. Mi suegra también empezó a darse cuenta, pero se negaba a creerlo. Tiró la almohada y se giró para agarrar a Sofía. «Deja de decir barbaridades. ¿No te basta con seducir a mi hijo y encima quieres meter a mi marido en este lío? ¿No tienes vergüenza?» Sofía no se esquivó. Se limitó a alzar el rostro y a mirar directamente a doña Lourdes. «Doña Lourdes, si tengo vergüenza o no, da igual. Lo que importa es que el apellido de su familia Martínez ya no está limpio desde hace mucho tiempo». «Zas». Mi suegra le cruzó la cara con toda su fuerza. El rostro de Sofía giró hacia un lado, y su mejilla se puso roja de inmediato. Javier entró en pánico. Se interpuso entre ambas y gritó preguntando a su madre qué estaba haciendo. Aquel gesto de protección dolió más que si se hubiera arrodillado a pedir perdón. Mi suegra se quedó petrificada. Yo también lo miré. 12 años de casados. Él nunca me había protegido así. En invierno, resbalé en la puerta de la casa del pueblo de sus padres, y me quedó la muñeca hinchada. Su madre dijo que yo no miraba por dónde andaba, y que le había manchado el suelo que acababa de fregar.
Javier estaba al lado y se limitó a decir que a su madre solo le daba pena el suelo y que aquella casa era muy húmeda. En aquel momento, aún le busqué excusas. Pensé que él no quería faltarle al respeto a su madre. Ahora lo entendía. Él no era incapaz de proteger a alguien, simplemente nunca me había protegido a mí. En el pasillo, la gente empezaba a asomarse. Un hombre en albornoz con el teléfono en la mano estaba a punto de empezar a grabar. El gerente del hotel sudaba y repetía que por favor conversáramos con calma, que no molestáramos a los demás huéspedes. Fue en ese momento cuando apareció Lola. Llevaba puesto el delantal rojo de su puesto en el mercado de abastos y aún traía en la mano una bolsa de plástico con un par de orejas de cerdo que no había vendido. En cuanto vio la escena en la habitación, me miró de arriba a abajo para confirmar que yo no había recibido ningún golpe. Dejó la bolsa en el suelo y dijo alto y claro que menuda fiesta había montada. Con su vozarrón, medio pasillo se despertó. Javier Martínez, te has lucido. Vienes al hotel y te traes a toda la familia a la celebración. Javier se puso rojo de vergüenza. Cuñada, ¿qué haces aquí? Si no viniera, tu madre arrastraría a mi hermana por los suelos y la obligaría a pedir perdón. Se rió Lola con desdén. Yo ya me conozco la cantinela de la familia Martínez. El hombre la caga y le llaman a eso estrés laboral. La mujer se queja y le llaman a eso falta de comprensión. Hoy he venido a ver qué puñetas de estrés es este que te hace perder los pantalones. Oh, él comerice. Alguien en el pasillo no pudo contener una carcajada. El rostro de Javier se ensombreció aún más. Mi suegra, volviendo en sí, me gritó acusándome de tener el descaro de llamar a mi hermana, preguntándome si la vergüenza ya no era suficiente. Yo la miré y, por primera vez, no bajé la cabeza. Le dije que no había sido yo quien la había llamado para pasar vergüenza. Señalé a Javier junto a la cama y afirmé que había sido él quien la había traído. Señalé a mi suegro, pálido como la cal, y dije que quien había hablado de más, primero había sido su marido. Por último miré a Sofía y recordé que la puerta habían sido ellos quienes la abrieron. Mi suegra se atragantó, su rostro pasando de blanco a verde. De repente, Antonio dijo en voz baja que nos fuéramos a casa. La voz no era alta, pero traía el peso de la autoridad de décadas como patriarca. Antiguamente, siempre que él decía que nos íbamos a casa, todo el mundo paraba. La suegra se callaba. Javier guardaba el teléfono y yo cogía a la niña y los seguía. Pero hoy no me moví y le pregunté a qué casa iríamos. Él frunció el ceño y me pidió que no montara numeritos en la calle. Yo sonreí. No sé si la sonrisa me quedó bien, pero sé que no tenía ni una pizca de calidez. Le contesté que no estaba montando ningún numerito, que solo los había traído allí para que vieran lo bien que su hijo cuidaba de la familia. Miré sus manos temblorosas. Y de paso para ver por qué él tenía más miedo de verla a ella que yo, que soy la mujer engañada. El rostro de don Antonio se cerró por completo. De repente, Sofía cogió su móvil de la mesita de noche y encendió la pantalla lentamente. Parecía haber perdido el miedo y hasta mostraba el alivio de quien ha esperado ese momento demasiado tiempo. Doña Clara, ¿quieres saberlo? Me llamó doña Clara, con una dulzura como si no fuéramos la esposa y la amante, sino dos personas que habían tropezado en el mismo charco de barro. Javier intentó arrancarle el aparato de la mano, preguntándole si estaba loca. La empujó y el hombro de ella golpeó contra el cabecero de la cama. Ella jadeó por el dolor. Cuando levantó los ojos, la falsa apariencia había desaparecido. Quedaba solo un odio duro. Dijo que ya llevaba loca mucho tiempo. Clavó los ojos en mi suegro y dijo palabra por palabra que desde el día en que su madre pasó la noche entera en el callejón de los Olivos, esperándolo, bajo la lluvia, y él no apareció, que desde ese día comprendió que los hombres de su familia eran todos iguales. Callejón de los Olivos. Vi los hombros de don Antonio desplomarse súbitamente. Mi suegra se quedó allí parada, como si de repente no entendiera el idioma. Preguntó qué Callejón de los Olivos era ese, girándose hacia su marido. Le exigió que hablara y explicara qué estaba diciendo esa mujer. Antonio cerró los ojos. Afirmó que no había habido nada. En cuanto aquellas palabras salieron de su boca, tuve la certeza de que había habido algo. Y no era poca cosa. Dejé la tarjeta de la habitación sobre el mueble de la televisión. Mi propia voz me sonó extrañamente tranquila. Por hoy, hemos terminado. Todos me miraron. Javier se agarró a esa frase como a un clavo ardiendo. Me pidió que fuéramos a casa a hablar, jurando que me lo explicaría todo. Miré la marca de carmín que aún no se había desvanecido en su cuello y asentí. Le dije que podría explicarlo. Él suspiró de alivio, pero yo continué.
Le advertí que no lo iba a explicar él solo. Miré a don Antonio. Le dije que su padre también tendría que dar explicaciones. La mirada de mi suegro pesó sobre mí como plomo. Si fuera antiguamente, habría tenido miedo. Miedo de desagradarle. Miedo de que la suegra me insultara. Miedo de que Javier me llamara ingrata. Miedo del silencio gélido con el que me castigaban en casa durante días. Pero aquel día dejé de tener miedo. Porque me di cuenta de que mis 12 años de sumisión no me habían traído respeto. Solo los habían acostumbrado a tirarme agua sucia encima. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Le dijo que se vistiera y que no se hiciera la mosquita muerta. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo y señaló con la barbilla a Sofía. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo. Lola cogió la bolsa de las orejas de cerdo. Que allí no había santos y que, si tenía cuentas que ajustar, trajera el libro de contabilidad. Sofía miró a mi hermana e increíblemente sonrió. Aseguró que lo traería. Aquella sonrisa me dio escalofríos. No parecía alguien que había sido pillada, sino alguien que finalmente había logrado reunirnos a todos. En el camino de regreso, nadie abrió la boca en el coche. Sentada en el asiento del copiloto, veía los carteles luminosos pasar por las ventanillas, como si alguien rayara el cristal con cuchillas de colores. Javier iba en el asiento de atrás, con la camisa abotonada a toda prisa y con un botón desalineado. Intentó hablar varias veces, solo decía mi nombre, pero era fulminado de inmediato por la mirada de su madre. El más callado era mi suegro. Sentado al otro lado del asiento trasero, enrollaba un rosario de madera entre las manos. Habitualmente pasaba las cuentas con calma, como si meditara, pero aquella noche rodaba las cuentas a una velocidad furiosa. Clac, clac, clac. El sonido ponía de los nervios a cualquiera. Cuando el coche llegó al portal, la suegra finalmente no aguantó más. Preguntó qué había pasado hoy, recriminando que nadie abriera el pico fuera de casa. No le estaba hablando a Javier. Me estaba hablando a mí. Me giré y la enfrenté. Le dije que quien hace las cosas no tiene miedo, y que solo quien las sabe tiene que quedarse callado. Ella se alteró enseguida. Me soltó que solo sería feliz si destruía a la familia. Admitió que Javier se había equivocado, pero justificó que un hombre en la calle tiene sus debilidades y cae en la tentación. Me recordó que nuestra hija ya era muy mayor y me preguntó qué sería de Leonor si yo montaba un escándalo. Siempre Leonor. Siempre era así. El hombre es infiel, y usan a la niña para callar a la mujer. Los mayores son injustos. Usan a la criatura para silenciar a la esposa. La familia está podrida por dentro, y siguen utilizando a la niña para aplastar a la mujer. No le respondí. Me limité a bajar un poco la ventanilla. La brisa nocturna me golpeó en los ojos, haciéndome arder. Javier se inclinó rápidamente hacia adelante. Me llamó amor. Me dijo que se había equivocado. Que se había equivocado de verdad. Me aseguró que no era nada de lo que yo estaba pensando. Que había sido en un momento de debilidad. Que la empresa andaba con problemas de liquidez. Que su jefe le presionaba muchísimo y que el estrés era insoportable. Yo solté una carcajada. Le pregunté si tenía estrés y por eso se iba al hotel a desahogarse. Su rostro se paralizó. Confesó saber que estaba siendo un cabrón, pero aseguró que nunca había pensado en dejarnos a Leonor y a mí. Afirmó que ella sabía escuchar, que cuando estaba con ella, no tenía que pensar en tantos problemas. Yo suspiré y le di la razón, diciendo que claro, que cuando estaba conmigo, tenía que pensar en la lista de la compra, en las citas médicas de sus padres, en las clases particulares de su hija, en la hipoteca y en el recibo de la luz, y que eso era aburrido. Él se calló. La suegra se apresuró a intervenir. Me dijo que la mujer no podía ser cabezota. Me preguntó si creía que algún matrimonio sobrevivía sin hacer de tripas corazón y cerrar los ojos de vez en cuando. Me recordó que mi suegro y ella también discutían en el pasado, pero que habían pasado toda la vida juntos. Yo miré a mi suegro, que aún mantenía la cabeza gacha, y le pregunté suavemente si lo que decía su mujer era cierto. Silencio en el coche. Mi suegra también se giró. Le exigió que dijera algo. El rosario se detuvo.
Tras unos largos segundos, él dijo que primero subiéramos a casa. La misma frase de siempre, como si usara la casa como una alfombra para esconder toda la basura debajo, creyendo que si nadie la levantaba, seguiría todo limpio. Pero yo ya había visto lo que había debajo. Cuando llegamos, Leonor ya dormía. Se había quedado dormida sobre el escritorio, con los cuadernos esparcidos y una marca roja en la mejilla de tanto apoyar la cabeza. La luz de la cocina aún estaba encendida, y en la vitrocerámica reposaba el potaje de garbanzos que había hecho por la tarde. Antes de salir, por miedo a que la niña se quedara con hambre, le había preparado la cena. Mirar aquella olla me hizo sentir ridícula. Yo cocinando para la familia, él en el hotel engañándome, yo siendo una buena nuera para sus padres y sus padres diciéndome que aguantara callada. Pasé 12 años siendo el ejemplo de la ama de casa sumisa. Al final, mi bondad se convirtió en el trapo que usaron para limpiar la sangre del cuchillo que me clavaron por la espalda. Javier se arrodilló en el salón con tanta naturalidad que parecía sacado de una telenovela de sobremesa. Me pidió perdón y prometió que había sido la última vez, que a partir de mañana su sueldo iría directo a mi cuenta bancaria, que podría revisarle el móvil las veces que quisiera y que me llevaría a todas las cenas de trabajo. Me suplicó que le diera solo una oportunidad más. Por Leonor. Mi suegra, al lado, se secaba unas lágrimas falsas. Me decía que ya se había arrodillado y que cuando un hombre se arrodilla es porque reconoce de verdad su error. Miré a su madre. Le pregunté si el suegro en su momento también se hubiera arrodillado. ¿Ella también lo habría perdonado tan fácilmente? Al oír esto, sus lágrimas se detuvieron en el aire. Mi suegro, sentado en el sofá, levantó la cabeza bruscamente. Dijo mi nombre completo, Clara García. Él rara vez me llamaba por mi nombre completo. Cuando lo hacía, la voz le salía lenta, con esa presión pasivo-agresiva de quien exige sumisión sin tener que gritar. Pero esta vez su voz sonó ligeramente alarmada. Le aclaré que solo estaba haciendo una pregunta basada en la lógica de su mujer. La suegra me miró a su marido, y su rostro fue transformándose. Le preguntó a Antonio qué pasaba con la mujer del hotel. Él frunció el ceño. Le dijo que no le hiciera caso, que era una cualquiera que decía cualquier cosa para sacarles dinero. Ella le preguntó entonces cómo sabía lo del Callejón de los Olivos. Esta vez, él no pudo responder de inmediato. Grabé aquella duda en la memoria. Cuando alguien miente, su mayor temor son los detalles para los que no han ensayado una excusa. Javier había tartamudeado en el hotel. El padre dudaba ahora. Dos hombres de la misma familia, con la misma cobardía moldeada de la misma forma. Javier seguía de rodillas, y al ver que el foco pasaba a su padre, se arrastró hasta su madre. Le rogó que no cayera en el juego de Sofía, diciendo que era muy calculadora y que quería arrastrar a la familia por el barro. Me giré hacia él. Le pregunté si no había dicho que era muy comprensiva. Él tragó saliva. Mi suegra, roja de ira, le dio un manotazo en el hombro. Le reprochó que encima la defendiera y le preguntó cuánto dinero le había dado al final. Javier bajó la cabeza. Dijo que no había sido mucho. Fui a nuestro dormitorio, cogí un fajo de papeles y los tiré sobre la mesa de centro. Eran los extractos bancarios que había conseguido reunir en los últimos 3 días. Facturas de hotel, transferencias, un paquete de 800 euros para un balneario de lujo y hasta un reportaje fotográfico para bebés. Cuando vi aquel gasto, me temblaron las manos durante minutos. No por el valor, sino porque en el concepto de la transferencia decía que era para los recuerdos de su futura familia. Al ver los papeles, Javier se quedó pálido. La suegra arrancó los papeles y le temblaron las manos. Leyó en voz alta un collar de 400 euros y un paquete de balneario de 800. Le preguntó a gritos si alguna vez le había comprado algo tan caro a su propia madre. Estaba furiosa por el dinero, no por la traición hacia mí. Me senté a la mesa del comedor y recordé de repente mi cumpleaños del invierno pasado. Javier me compró un fular en el mercadillo del barrio por 15 euros y le trajo otro igual a su madre. Dijo que era para que la familia estuviera siempre unida. Me sentí genuinamente conmovida. Cuando una es estúpida, hasta 15 euros le calientan el alma. Ahora lo entendía. Aquello no era amor, era baratija. Después de desahogarse con su hijo, la suegra se giró hacia mí, suavizando la voz. Me aseguró que, sobre la cuestión del dinero, lo obligarían a reponer todo en mi cuenta y que podía estar tranquila, porque ella estaba de mi lado. Yo le respondí preguntándole si estaba de mi lado porque él se había gastado su dinero o porque me había destrozado por dentro. Los labios de mi suegra se movieron, pero no logró articular una respuesta. Mi suegro se levantó de repente.
Dijo que estaba harto y caminó hacia el despacho. Me quedé mirando su espalda. Caminaba con tanta prisa que ni siquiera acertó a meter los pies en las zapatillas. Poco después de que la puerta se cerrara, escuché una voz baja que venía de dentro. Me quedé quieta. Mi suegra seguía riñendo a Javier en el salón, con la voz subiendo y bajando de tono. Javier, a quien le dolían las rodillas, intentaba cambiar de postura disimuladamente. En su cuarto, Leonor se dio la vuelta en la cama y murmuró llamándome. Fui a tapar a mi hija primero. Dormía inquieta, con su manita agarrando la manga de mi pijama, como si hasta en sueños tuviera miedo de que yo desapareciera. Me senté en el borde de la cama a mirarla, y la dureza de piedra en mi pecho se ablandó un poco. Yo no podía pasarme la vida tragando con todo delante de ella. Los niños lo sienten todo, saben quién manda en casa, se dan cuenta de cuando su madre sonríe de verdad, y cuando solo está intentando contener el llanto. Si me quedaba, ella aprendería de mí a bajar la cabeza, y ahora aprendería de mí a bajar la cabeza, a limpiar la porquería de los demás, a cargar con culpas que no eran suyas. Y yo no quería ese futuro para ella. Cuando salí del cuarto de Leonor, había un hilo de luz saliendo por la rendija de la puerta del despacho de mi suegro. La voz de Antonio era un susurro áspero. Preguntaba qué era exactamente lo que quería. Me detuve de inmediato. No oí a quien hablaba al otro lado de la línea, pero mi suegro continuó casi en un rugido contenido. Dijo que lo que había pasado con su madre ya había pasado y le exigió que dejara de hablar del Callejón de los Olivos. El corazón me dio un vuelco. Confirmado, él no conocía a Sofía. Conocía a la madre de Sofía. Cogí el móvil y encendí la grabadora de voz con las manos extrañamente firmes. Se escuchó a don Antonio decir desde dentro que él le daría dinero, pero le exigía que se mantuviera lejos de Javier, recriminándole por qué, de entre todos los hombres, tenía que ir a seducir justo a su hijo. Siguió un silencio pesado. Luego, su voz tembló. Dijo que no le importaba lo que le hubiera dicho su madre, que él no les debía nada. Parada en la puerta del despacho, encontré aquella frase mucho más fría y aterradora que la propia infidelidad de mi marido. No os debo nada. A los hombres les encanta usar esta frase. No le deben nada a quien han usado. No se lo deben a quien amaron. No le deben nada a quien destrozaron. Y la mujer con la que compartieron media vida puede ser despachada con la misma facilidad. No debo nada. Detuve la grabación y regresé a la mesa del comedor. La suegra me vio y me preguntó dónde estaba. Le dije que viendo a Leonor. Javier levantó los ojos, lleno de adulación. Me dijo que hoy dormiría en el sofá para que yo me calmara. Prometió que mañana se pediría el día libre para que habláramos con calma y me preguntó si me parecía bien. Lo miré y de repente sonreí. Le dije que de acuerdo. Él pensó que mi resistencia se había quebrado. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Mi suegra respiró de alivio. Dijo que así debían ser las cosas y que entre marido y mujer no hay enfados que duren toda la noche. Cogí la bayeta que estaba en la mesa y empecé a limpiar lentamente una mancha de grasa que el potaje había dejado allí por la tarde. Froté 1, 2 veces. La mancha ya no estaba, pero yo no podía parar. Mi suegra, ya harta de ver aquello, saltó diciendo que ya bastaba, que ya estaba limpia. Seguí mirando la mesa con la cabeza gacha y le respondí que aún no lo estaba. Ella no lo entendió, pero yo lo sabía. A partir de aquella noche, yo nunca más volvería a limpiar su suciedad. Todo lo que esa familia había escondido, aplastado y dejado pudrir, saldría a la luz. Nadie más iba a poner paños calientes. A la mañana siguiente, me desperté a las 6:30. Como siempre, preparé el café con leche y tosté el pan con aceite para Javier. Planché el uniforme del colegio de Leonor. Fuera, el claxon de la furgoneta del panadero llenaba la calle, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero la cama de la habitación de aquel hotel seguía grabada a fuego en mi cabeza. Javier estaba tumbado en el sofá. Un hombre de 1,80 m encogido como una gamba. En cuanto oyó el ruido, saltó del sofá con ojeras profundas. Me dijo que lo dejara, que él hacía el desayuno, y corrió hacia la cocina, casi tirando el bote de café. Le entregué el pan y le dije que tuviera cuidado de no quemarlo. Se quedó paralizado por un segundo. Probablemente no esperaba que yo le dejara hacer cosas en la cocina, pero aceptó la tarea como si estuviera recibiendo la salvación divina. Mi suegra salió de la habitación con los ojos hinchados. Lo vio atareado y le dio pena. Le dijo que no sabía hacer eso y que se iba a quemar. Pero enseguida recordó que yo estaba allí al lado y cerró la boca. No me tomé la molestia de desenmascararla. Leonor apareció con la mochila a la espalda, miró las mantas en el sofá y a su padre, y preguntó con un hilillo de voz
por qué había dormido en el sofá. El rostro de Javier se paralizó. Le entregué un vaso de zumo de naranja a mi hija, y le dije que su padre roncaba mucho y no había dejado dormir a mamá. Leonor no dijo nada, dio un sorbo y se manchó la boca. Mientras le limpiaba los labios con una servilleta, ella levantó la vista. Me preguntó en un susurro si hoy había vuelto a tragar con todo. Su frase fue casi inaudible, pero pareció una aguja clavada en mi pecho. Desde la cocina, la suegra rezongó diciendo que los niños no entienden nada, y le dijo a la niña que no dijera tonterías. Le acaricié el pelo a Leonor. Le dije que se diera prisa en comer o llegaría tarde, pero ella seguía intentando leer mi rostro. Después de dejarla en el colegio, no volví a casa. Fui directa al puesto de mi hermana. Lola tiene una charcutería en el mercado de abastos. Estaba cortando oreja de cerdo sobre una tabla, haciendo que el cuchillo de carnicero golpeara con fuerza. ¡Zas! ¡Zas! Cuando me vio llegar, se limpió las manos en el delantal y le gritó a Paca, que vende verduras en el puesto de al lado. Le pidió a Paca que le echara un ojo al puesto 2 minutos, porque su hermana había llegado y estaba más blanca que un ajo. Me senté en un taburete de plástico detrás de su mostrador y le puse el audio de mi suegro hablando por teléfono. Sus cejas casi se juntaron. Exclamó: «Madre del amor hermoso», que aquello no era una infidelidad, sino una tradición familiar. Su broma casi me hizo reír, pero la risa se me quedó atascada en la garganta. Lola me puso un trozo de chorizo asado en la mano. Me ordenó que comiera, argumentando que cuando una está mal, necesita hincar el diente a algo contundente, o si no le entran ganas de morder a la gente. Di un bocado y el picante del pimentón me hizo arder los ojos. Ella bajó la voz. Me preguntó qué iba a hacer. Me ofreció que, si solo quería darle una paliza monumental, se llevaba a 10 pescaderas del mercado y le montábamos una emboscada en la puerta del portal. Me garantizaba que Javier no saldría de casa en 3 días. Negué con la cabeza. Le dije que montar un escándalo no servía de nada, que me llamarían verdulera, que dirían que no sabía llevar una casa y que harían pasar vergüenza a Leonor en el colegio. Me preguntó si entonces iba a perdonarlo. Le contesté que quería que pensaran que les iba a dar una oportunidad. Lola me miró y esbozó una sonrisa lenta. Me felicitó por haber despertado a la vida. Le pedí que guardara todos los documentos, extractos, fotos del hotel, la grabación, y le pedí que investigara el Callejón de los Olivos y a la madre de Sofía. Lola llevaba 20 años en aquel mercado. Aquello no era un mercado, era una agencia de inteligencia local. ¿Quién se había casado con quién? ¿Quién había andado de líos de joven? ¿Qué jefe había tenido aventuras en la fábrica? Mi hermana lo sabía todo mejor que la policía. A la hora de comer, Javier, de hecho, se había pedido la tarde libre. El salón brillaba. Hasta los calcetines rotos que dejaba encima del sofá habían desaparecido. Sobre la mesa había un ramo de rosas y una caja de pastelería. Vi la etiqueta. No era mi cumpleaños. Vino enseguida a recibirme. Me llamó Amor y me dijo que me había comprado la tarta de San Marcos que tanto me gustaba. La ironía es que a mí no me gusta la tarta de San Marcos. A quien le gustaba era a Sofía. El mes pasado había traído una, diciendo que se la había regalado un cliente. Cuando la probé y me pareció demasiado empalagosa, él concluyó que a todas las mujeres les gusta el dulce, pero nunca recordaba que a mí lo que me gustaban eran los bocadillos de calamares de aquel kiosco viejo de la calle de atrás. No le deshice la ilusión, y simplemente le di las gracias. Se le iluminaron los ojos, como a un niño perdonado. Por la tarde, me entregó su móvil por iniciativa propia. Me dijo que podía mirar. ¿De verdad? Había borrado todo. Corrigió diciendo que a partir de hoy no borraría nada más. La frase le salió mal y se puso colorado. Cogí el teléfono y miré rápidamente. Historial de mensajes limpio, transferencias borradas. No había contacto de Sofía, pero yo sabía que cuanto más limpio estaba el aparato, mayor había sido el barrido de quien quería esconder la basura. Se lo devolví. Solo le pedí que no volviera a hablar con ella. Asintió enérgicamente. Juró que estaba todo cortado. Mi suegra, que lo escuchaba todo desde el salón, se metió en la conversación. Me dijo que descansara, que ella misma se encargaría de vigilarlo, y que, si llegaba tarde del trabajo un solo día, sería la primera en cantarle las 40. Miré su entusiasmo y sentí que se me helaba la sangre. La noche anterior, me había mandado callar. Hoy, después de enterarse de los gastos que su hijo había tenido en el hotel y en los regalos para la amante, su actitud había cambiado por completo. En una familia como esa, el sufrimiento de una nuera tiene cierto peso, pero el dinero lo es todo. Al final de la tarde, mi suegro llegó a casa trayendo una maceta con orquídeas. Al entrar,
Desvió inmediatamente la mirada al verme. Me dijo que anoche me había hablado mal. Era la primera vez que me pedía perdón. La suegra lo miró asombrada. Mm, 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 mm. Le respondí que no pasaba nada. Don Antonio dejó las orquídeas en la terraza. Dijo que en una familia hay cosas que no deben tomarse a pecho. Que Javier se había equivocado y debía ser castigado, pero que la vida tenía que seguir. Añadió que, en cuanto a aquella mujer de apellido Navarro, no creyera ni una sola palabra de lo que decía. Le pregunté por qué. Se agachó para arreglar las hojas de la planta, con la voz más calmada. Explicó que su madre era operaria en la fábrica de tejidos con ellos, que tenía problemas mentales y buscaba problemas con todo el mundo. Que ahora la hija había salido igual y que de tal palo, tal astilla. El discurso le salió tan rodado que parecía haber pasado la noche ensayando la historia. Me incliné a echarle agua a la planta. Le pregunté sobre el callejón de los olivos. Afirmó que era un invento de ella. La mano del suegro vaciló, doblando una hoja de la orquídea por la mitad y dejando una marca blanca en la planta. Dijo que ya ni se acordaba. Sonreí. Le dije que su memoria era muy selectiva. Mi suegra me cortó enseguida, preguntándome qué maneras eran esas de hablarle a mi suegro. Antonio hizo un gesto complaciente con las manos. Fingía magnanimidad. Al mirarlo, recordé lo que había grabado la noche anterior. No os debo nada. En el fondo, no son los hombres malos los que asustan. Lo que asusta es que, cuando los hombres malos envejecen, aprenden a adoptar aires de hombres de bien. Pasé los 2 días siguientes en silencio, cocinando, yendo a recoger a la niña al colegio, dando las clases de gimnasia en el centro cívico del barrio para las señoras mayores que andaban ensayando para las fiestas del patrón. Doña Lourdes se equivocó de paso y empezó a reír a carcajadas. Me dijo que su cadera ya no giraba, que parecía una bisagra oxidada. Yo también me reí y volví a marcar el ritmo. 1, 2, 3. Abrid los brazos. La vida es una cosa curiosa. Tienes el corazón en ruinas por dentro, pero las cacerolas aún tienen que fregar. La niña tiene que ir al colegio. Las facturas no desaparecen. Nadie pone tu mundo en pausa solo porque te hayan engañado. Pero yo tampoco estaba parada. Javier asumió que yo había desistido de investigar y me mandó un mensaje por la noche. Decía que estaba en la oficina. Le respondí que no iba a salir a ninguna parte. Me contestó diciendo que llegaría pronto y que yo era la mejor. Me quedé mirando la pantalla. ¿Qué tenía yo de mejor? Solo había empezado a mentir con la misma facilidad que él. En la tercera noche, mientras él estaba en la ducha, abrí su chaqueta y encontré en el bolsillo un ticket de aparcamiento. El estacionamiento no era el de la empresa. Era un aparcamiento subterráneo cerca de la clínica de Sofía. Eran las 3:20 de la tarde. La hora en la que había dicho que estaba reunido. Fotografié el ticket y lo dejé en el mismo sitio. Al cuarto día, mi hermana Lola me envió una foto muy antigua. Tenía las esquinas quemadas por el tiempo. Allí estaba un Antonio Martínez mucho más joven, con una camisa blanca, parado a la entrada de un callejón estrecho. A su lado, una mujer delgada y bonita, con una niña en brazos, sonriendo tímidamente. Los ojos de la mujer eran idénticos a los de Sofía. Lola me mandó un mensaje de voz después. Me contó que había ido al Callejón de los Olivos a preguntar, que allí vivía esa tal Beatriz Navarro, operaria en la fábrica de tejidos, que años después de la foto se quedó embarazada de alguien que nunca se hizo cargo. En su momento, decían que fue un escándalo, porque ella se quedaba esperándolo en la puerta de la fábrica. Que hasta a mi suegra le habían llegado unos rumores en aquel entonces, pero que mi suegro tapó el asunto con dinero e influencias. Me quedé mirando la imagen mientras mis manos se quedaban frías. Aquello no era solo una nueva infidelidad, era una raíz de basura que había germinado en el pasado. Había atravesado 30 años y había venido a partir mi propio matrimonio por la mitad. Esa misma noche, Javier llegó con los bocadillos de calamares del viejo kiosco. Con todo el orgullo, exclamó que hoy había acertado, ¿verdad? Que viera que estaba cambiando. 10. Cogí la bolsa de papel aún caliente, con la grasa transparentándose, y le di un mordisco. Estaba delicioso. Él me miraba con cautela. Me comentó que ese fin de semana era el cumpleaños de su padre, y que vendrían los viejos amigos de la fábrica a tomar algo y cenar con nosotros. Me preguntó si podría poner una cara más alegre, ya que su padre no estaba para sustos. Casi escupo el bocadillo de la risa. El hombre que se había pasado la vida asustando a las mujeres ahora no estaba para sustos. Le dije que por supuesto que sí.
Javier soltó el aire que contenía, intentó acercarse y quiso abrazarme. Retrocedí unos pasos. Le dije que olía a ajo y a fritanga del bocadillo. Se quedó con las manos en el aire y retrocedió torpemente. Fue esa noche cuando me senté a la mesa con todo organizado por orden cronológico. Los mensajes, el hotel, los extractos del banco, el ticket del aparcamiento, el audio del suegro y la vieja foto del callejón de los Olivos. Recibo por recibo, factura por factura. No lloré. Simplemente monté mi contabilidad de deudas para un día cobrarles los intereses de demora acumulados, céntimo a céntimo. El fin de semana, doña Lourdes empezó desde por la mañana temprano a preparar aceitunas aliñadas para los invitados. Todos los otoños, el ritual era el mismo. Rajaba las aceitunas, las salaba y les echaba bastante ajo, tomillo, pimentón y aceite. Cuando llegué a esa casa después de casarme, ella me decía que ese era el sabor de la familia Martínez, que una mujer solo sabe cuidar del hogar cuando aprende a hacer las aceitunas de la casa, y yo, tonta de mí, quise aprender. Pelé los ajos, rajé mal las aceitunas. Me llamó torpe, dijo que ponía de más. Me llamó desastrosa. Más tarde, cuando empecé a hacer unas aceitunas dignas de los dioses, se limitaba a decirle a las visitas que su nuera no hacía mucho, pero que tenía paciencia para las labores del hogar. Mientras echaba el aceite a las aceitunas, maldecía a Javier por cobarde y a esa víbora que no tenía otra cosa que hacer más que desgraciar a hombres casados. Javier, sentado en el sofá y callado, estaba más dócil que un perrillo. Había ayudado a recoger la mesa y regresaba del trabajo a su hora. Hasta estaba al lado de Leonor, explicándole unos ejercicios de matemáticas, pero sus ojos huían siempre hacia la pantalla del teléfono encima de la mesita. Yo sabía que Sofía no se iba a quedar callada por mucho tiempo. A las 10 de la mañana, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta. Era Sofía. Llevaba un vestido de punto fino color crema, poco maquillaje y sostenía una botella cara de vino de Jerez. No parecía venir con intenciones de montar ningún numerito. Más bien parecía la novia que iba a conocer a sus futuros suegros un domingo por la mañana. Le comenté que tenía mucho valor. Ella sonrió dulcemente. Me dijo que no venía a pelear conmigo, doña Clara, sino que venía buscando a don Antonio. El salón entró en estado de conmoción. El tarro de las aceitunas se le cayó de las manos a mi suegra. Y el aceite con pimentón empezó a escurrir por el suelo, pero nadie dijo nada. Javier pegó un salto que casi lo tira al suelo. Le preguntó qué hacía allí, recordándole que ya le había dicho que no viniera. Sofía lo fulminó con la mirada. Le preguntó si no le había prometido que le daría una explicación oficial. Mi suegra estalló. ¿Explicación? Le preguntó si quería venir a sacarles explicaciones después de haber seducido a su hijo y si su madre no le había enseñado a tener vergüenza. El rostro de Sofía dudó, pero se endureció al instante. Reconoció que, de hecho, su madre no la había educado muy bien, que había perdido toda su vida sentada esperando una explicación de un hombre, que se murió sin oírla. Aquellas palabras hicieron que los ojos de mi suegra se dirigieran rápidamente hacia la puerta del despacho. Allí dentro, el suegro andaba escogiendo las tazas buenas y las copas para el Jerez. Cuando oyó aquello, algo resonó dentro de la sala, como si las tazas temblaran en los platitos. Di un paso atrás y la invité a pasar. Javier perdió los papeles. Me suplicó que no la dejara entrar. Le lancé una mirada de hielo. Le pregunté de qué tenía miedo, si la chica no había venido a quejarse de mí. Sofía dio 2 pasos hacia el centro del salón y colocó la botella de Jerez sobre la mesa de centro. Cuando vio el suelo encharcado en aceite de ajo y aceitunas, comentó con calma preguntando a doña Lourdes si aún aliñaba aceitunas. Añadió que su madre también las preparaba, solo que siempre se pasaba con la sal, y que cuando era pequeña y las comía, se pasaba todo el día bebiendo agua. Mi suegra le respondió fríamente que se guardara el peloteo para quien le gustara. Sofía la ignoró y se giró hacia la puerta del despacho. Le preguntó a don Antonio si no se iba a unir a la fiesta. Unos segundos después, la puerta se abrió y mi suegro apareció. El patriarca de la familia Martínez estaba ahora ceñudo y pálido. Preguntó quién la había dejado entrar. Sofía sacó entonces un sobre de papel estraza de su bolso y lo tiró suavemente sobre la mesa. Mi madre. La cara de Antonio se descompuso. La de mi suegra se escondió como quien ve a una víbora. Preguntó qué era eso. Sofía no le respondió. En su lugar, abrió el sobre y sacó la fotografía antigua que Lola me había enviado por la mañana. Antonio, el callejón de los Olivos y Beatriz con su hija en brazos. Al ver esa foto, mi suegra perdió las fuerzas y se dejó caer contra el respaldo del sofá, como si alguien la hubiera empujado.
Repitió la pregunta de quién era esa mujer, y su tono de voz subió drásticamente. Le gritó a Antonio Martínez que le estaba preguntando quién era esa fulana. El suegro apretó los dientes. Dijo que era una operaria eventual, que estaba allí en la fábrica. Y una operaria eventual llevaba a una hija en brazos para hacerse una foto a tu lado. La llamó animal y gritó, demasiado deprisa, que la niña no era suya. Lo dijo tan rápido que parecía haber entrenado esa defensa durante 3 décadas en su cabeza. Mi suegra arrugó el rostro con pánico y dolor. Le contestó que si ella, por casualidad, le había preguntado si la hija era suya. Mi suegro se calló durante una ínfima fracción de segundo. Sentí lástima por aquella mujer. Su mayor motivo de orgullo durante toda su vida había sido haber sacado la casa adelante. Le decía a la gente que, por muchos dolores que aguante una mujer, mantener el hogar y la mesa del marido intactos es lo único que importa, y que todo tiene su recompensa. Que la mujer hace de tripas corazón y el matrimonio se salva. Esa era su cantinela. Pero, ¿y si los sapos que se había estado tragando habían sido solo una enorme mentira que su marido había arrastrado durante años? Sentada ahora en una de las butacas del salón, la voz de Sofía bajó aún más, volviéndose suave y letal. Le dijo a doña Lourdes que el nombre de su madre era Beatriz Navarro, que hacía muchos años había trabajado en las líneas de costura de la fábrica de tejidos, donde conoció a don Antonio, que él le había prometido cuidar de ella, que se quejaba de su matrimonio aburrido y de su vida miserable, que le dijo que tarde o temprano le daría un estatus y la reconocería públicamente. La suegra se giró de golpe y le mandó callar la boca. Sofía no se calló. Añadió que cuando su madre se quedó embarazada, don Antonio se escondió, que ella se quedó toda la noche bajo la lluvia en la puerta de la fábrica, esperando a que él le dijera algo. Le preguntó si sabía lo que había hecho, que, al día siguiente, mandó a alguien a darle un sobre con dinero y le ordenó que desapareciera. Mi suegro gruñó rabioso. Le preguntó si se creía que alguien iba a creerse su histeria. Sofía volvió a meter la mano en el bolso y sacó un papel arrugado que ella misma abrió con delicadeza. Era una nota. La letra era temblorosa y descuidada, pero los nombres, las fechas y el contenido se leían perfectamente. Susurró que aquello era lo que su madre había dejado, que la letra no era bonita, pero que los nombres y las cosas que había guardado estaban allí expuestos. Le preguntó a don Antonio si iba a fingir que no reconocía lo que ponía ahí. Él no cogió la carta. Toda la capacidad de retórica que había usado durante su respetada vida había desaparecido. Mi suegra avanzó hasta la mesa para arrebatarle la carta. Sofía la dejó, y la madre de Javier empezó a leer las primeras líneas, con las manos temblando cada vez más, levantando después la cabeza solo para interrogar a su marido. Le suplicó que le dijera que eso no era verdad. Silencio. Y de repente, mi suegra se rió. Aquella risa sonaba peor que un sollozo fúnebre. Dijo que, por lo visto, era verdad. Javier, viendo la vida de su padre desmoronarse allí, tomó sus penas como si quisiera esconder las suyas. Le dijo a Sofía que ya bastaba, que hablarían los dos fuera. Ella lo empujó a un lado con agresividad. Le gritó que fuera estaban su vida y la de su madre entera, que su padre les había robado, y que si ahora iban a barrer la porquería bajo la alfombra, y a hablar fuera. Observé la escena y comprendí lo que significa la ironía. Javier temía que yo montara un escándalo. Su padre le temía a su mujer. Su mujer le temía a los vecinos. Nadie allí quería escuchar la verdad de la persona herida, porque callarlas duele menos, porque si las víctimas no gritan las cosas malas, ellos creen que todo es un camino de rosas. Súbitamente, mi suegra corrió por el salón y volcó todo el tarro de las aceitunas en el suelo de la cocina. Cayeron trozos de barro y decenas de aceitunas verdes, empapadas en ajo, saltaron por la cerámica, haciendo un estruendo tremendo. Le gritó a Antonio Martínez que la había estado engañando durante todos esos años. Su voz salió áspera, ronca, desgarrada por el dolor, y él desató sus demonios. Le recriminó si iba a montar ese número de verdulera por algo que, una vez revelado, no había sido más que una estupidez de juventud de alguien que, al fin y al cabo, después de tanto error, había acabado sometiéndose al tedio del matrimonio. Le recordó que nunca le había faltado un techo ni comida en la mesa, y que Leonor lo tenía todo. Le preguntó gritando si él había sido malo para la familia durante esos años. Aquello me hirvió en las entrañas, porque fue precisamente aquel discurso machista de que los fallos se pagan con facturas de supermercado el que la suegra usaba siempre para domarme. Que los hombres cometen errores, que la mujer tiene que hacer la vista gorda, que él nunca la había maltratado.
Eran los discursos que yo le oía a ella. Al fin y al cabo, ella también estaba enraizada en esos traumas vergonzosos que su marido repetía desde hacía 30 años. Me agaché en el suelo y recogí una aceituna. La salmuera tocó un pequeño corte de cuchillo en mi dedo y me ardió muchísimo. Mi suegra miraba el suelo, se arrodilló y, en una pasividad letárgica en la que se dejó caer, empezaron a correrle las lágrimas por la cara, sin gritos ni lamentaciones. Soltó un llanto seco y murmuró que ya decía ella que siempre le echaba sal de más. Que siempre llevaba sal de más. Nadie allí dentro comprendió su llanto. Sofía miró a mi suegra sin ningún placer por haberla avergonzado allí. En su lugar, sentía un vacío inmenso. Sofía pensaba que venía a destrozar la casa de los jefes ricos, a arrastrar a la luz una humillación dolorosa, pero solo notó la caída de otra señora desolada, igual que su propia madre. Me levanté, me sequé las manos con un papel y le pregunté fríamente a Sofía qué esperaba conseguir exactamente en el día de hoy con todo esto. Sofía me miró de inmediato. Afirmó que quería una justificación digna de lo que le había robado nuestra familia, una responsabilización. Le pregunté si una responsabilización por las atrocidades que le habían hecho a ella o a su madre. Sofía se calló. Insistí, preguntándole si de verdad había seducido a mi marido para vengar a su madre o a sí misma. Su tono bajó agresivamente. Me pidió que no fuera de policía ni de jueza allí. Me dijo que me desengañara, que ella había salido mal en la foto, pero que yo era tan víctima como ella. Solté una pequeña carcajada irónica y dije que tal vez, y que por esa mismísima razón, le exigía una posición, pues me negaba a convertirme en la pieza de su tablero de ajedrez, donde podía cobrarse todos los trapos sucios pasados de esos hombres en mi propia casa. Javier palideció. Preguntó qué demonios estaba pasando allí. La miré profundamente a los ojos, devolviéndole mi análisis de la situación. Le dije que creía que debía tener bastante prisa. Sofía levantó el bolso del mostrador y guardó la carta de su madre. Dejó, sin embargo, el sobre y el vino de Jerez. Dijo que don Antonio no cumplía años en 3 días. Mencionó que tenía bastantes conocidos de los viejos tiempos de la fábrica que le harían visitas en la comida del restaurante El Mesón, que creía que su botella debería quedarse allí hasta entonces. Al suegro le hirvió la sangre con una mirada colérica. Le advirtió que no se atreviera. Ella enrolló su largo pelo en una sonrisa demoníacamente tranquila. Dijo que sí se atrevía, que su madre había tenido miedo toda su vida, y que era precisamente por miedo por lo que ella no se iba a frenar. Antes de cerrar la puerta principal del piso, dijo en un tono ligero, dirigiéndose a mí por última vez: «Señora Clara, fíjese bien en la familia a la que le ha entregado su destino. Su marido le miente prometiéndole el oro y el moro que no soporta vivir. Y su suegro jura por sus muertos que no le debe explicaciones por el dolor de nadie. Y la mujer que se arrodilla allí en el suelo se llena la boca de porquería para aguantar toda la mierda por el dichoso bien de todos». Se preguntó quién de aquella cuadrilla era el más desgraciado hoy en día, y salió del portal sonriendo. Solo se oían los pedazos de cerámica que pisábamos con el aceite pegado a la alfombra y un fuerte tufo a ajo. La suegra empezó a cámara lenta, estirando un brazo hacia los cristales. Mi mano detuvo a doña Lourdes, diciéndole que no valía la pena esconder ahora la vergüenza, que se había roto, y que, más pronto que tarde, los pedazos lo expondrían todo. Se lo solté secamente. El suegro fulminó el aire con la mirada. Me preguntó qué demonios esperaba, destilando aún más la confusión que aquella fulana nos había traído a la puerta. Me preguntó si iba a echar abajo su hogar solo para quedar bien yo. Apreté las mandíbulas. Le respondí que era más que obvio, que era esa voluntad inmaculada que tenía de poder pasar un día libre de la suciedad que había por allí. Javier respondió burlón, diciéndome que bajo ningún techo español, y que escuchara bien lo que me decía, absolutamente ningún matrimonio o familia que yo viera por ahí vivía impune a sus demonios, o no tenía vergüenzas dentro de las 4 paredes de su salón. Apreté los labios ante el delirio de aquella frase. Pensé que el problema entonces sería lo que encontraríamos si les levantáramos el felpudo de la puerta. En los días que siguieron hasta la gran cena en el restaurante El Mesón, el ambiente en la casa se volvió insoportable. El peso de décadas de sumisión a un marido hipócrita se había derrumbado sobre mi suegra. El prestigio de don Antonio, el señor director, estaba en ruinas dentro de su propia casa. Dejó de ir a jugar a las cartas al bar y apenas salía del despacho. Lourdes se pasaba los días en la habitación, bañada en lágrimas y vergüenza. Javier, por su parte, andaba detrás de mí como un perrillo asustado, intentando comprar mi silencio con promesas patéticas.
Decía que la vida seguía, que ya había apartado a Sofía, y que ahora teníamos que pensar en nuestra familia. Me daba asco escucharlo hablar de lo mucho que echaba de menos el confort del hogar, después de haber sudado en las sábanas de la habitación 4808. Y llegó el domingo del fatídico banquete. Estábamos en el reservado del piso de arriba del restaurante, con las mesas ricas en detalles y toda la familia reunida, además de los viejos compañeros de fábrica de mi suegro, como Paco y el contable, don Manolo. Las tías más mayores, siempre dispuestas a tapar el sol con un dedo, intentaban fingir que todo estaba bien. La tía Rosa me susurró al oído que no estropeara mi matrimonio siendo tan joven, solo porque el marido se hubiera distraído en una noche de juerga. Mi hermana Lola, que lo oía todo, atajó enseguida con ironía. Le dijo a doña Rosa que si a ella le gustaba bancar los lujos de las lagartonas en los hoteles, era problema suyo, pero que su hermana no tenía vocación de llevar cuernos en la frente. El silencio en la mesa fue ensordecedor, hasta que las pesadas puertas del salón se abrieron, y Sofía entró con un vestido azul y el móvil en la mano. Javier corrió hacia ella con los ojos inyectados en sangre. Le preguntó si estaba loca. Ella sonrió con desdén. Le preguntó a Javier si no le iba a dar una explicación. Los invitados empezaron a murmurar escandalizados, mientras don Antonio, levantándose bruscamente, exigía a gritos que llamaran a seguridad para expulsar a aquella mujer. Me levanté, cogí la botella del precioso vino de Jerez de Antonio y me llené una copa. El salón se quedó en silencio y solté un grito, sobreponiéndome al murmullo asustado de todos y al propio don Antonio. Pedí permiso a mi suegro, y dije que íbamos a hacer 3 brindis. Antonio reprimió la rabia, y todos se quedaron calladitos. Tiré el contenido de la primera copa al precioso suelo de baldosas y anuncié el primer brindis. Dije que este primer brindis iba por las fachadas hipócritas de la familia Martínez, por las mujeres a las que obligaban a tragar sapos para mantener su imagen inmaculada de cara a la galería. Antonio casi saltó de la silla de pura furia. Resopló diciendo que Clara se había vuelto loca. Javier intentó agarrarme, diciendo mi nombre y mencionando a nuestra hija, pero a mi lado, mi hermana Lola se puso delante para proteger a Leonor. Volví a llenar la copa. Dije que el segundo brindis iba por Javier, un marido tan dedicado, que prefería gastarse el dinero de la familia y sudar en las sábanas de la habitación 4808 de un hotel, mientras su hija lo esperaba en casa. Hubo un jadeo general en la mesa. La tía Rosa, con el rostro rojo, intentó intervenir. Dijo que los matrimonios tienen baches y que la mujer tiene que saber perdonar. Le apunté con el dedo. Le pregunté qué perdonar, ¿a cambio de qué? De vivir con la espalda doblada sirviendo cenas calientes mientras nos ponen los cuernos. Los viejos compañeros de la fábrica agacharon la cabeza, avergonzados ante semejante escarnio público. Sin dudarlo, esparcí las fotos del hotel y los extractos bancarios sobre la mesa redonda. Javier entró en pánico y, viendo su reputación desmoronarse, se volvió inmediatamente contra Sofía para intentar salvar su propio pellejo. Gritó que a él lo habían engatusado, que ella quería destruir a nuestra familia y que lo había seducido a propósito. Sofía miró al llorica de Javier con asco e incredulidad. Le preguntó si lo habían engatusado en la cama, recordando que él decía que su mujer era aburrida. Le preguntó si había sido seducido por el paquete de balneario de 800 euros que él le había pagado. El caos se instaló con Antonio y Sofía gritándose el uno al otro, pero yo levanté la mano y saqué mi aparato. Lola no había ido solo al Callejón de los Olivos. Lo anuncié alto y claro. Había encontrado a la antigua vecina de Beatriz, que guardaba una vieja cinta de casete que la madre de Sofía le había entregado antes de morir. Reproduje el audio que Lola había digitalizado. El sonido era apagado, pero la voz temblorosa y llorosa de la confesión de Beatriz, la madre de Sofía, hizo callar a toda la sala. Decía que Antonio le había mentido y que ella le había mentido a todo el mundo, que Sofía no era hija de Antonio, que su padre fue un cobarde cualquiera que desapareció, pero que había odiado tanto a Antonio por haberla rechazado en el Callejón de los Olivos, que decidió criar a su hija, haciéndole creer que la sangre de los Martínez le corría por las venas, que la había criado en el odio para que un día ella exigiera lo que les debían. El ruido de los cubiertos cesó. El silencio que siguió fue cortante. El abismo se tragó a Sofía, que se dio cuenta allí mismo de que toda su vida y toda su venganza se habían basado en una mentira enfermiza de su propia madre. El suelo desapareció bajo sus pies y se derrumbó llorando histéricamente, con las manos en la cabeza. La miré por última vez. Le dije que los dolores de su madre no le daban derecho a destruir familias inocentes, y que había sido solo un peón en su locura. Ella se quedó allí agachada en el suelo,
reducida a la nada. El banquete de la familia Martínez acabó allí, en ruinas. Tiré el resto del vino al suelo, manchando la cara alfombra del salón. Dije tranquilamente que este último brindis era por mi futuro, lejos de sus mentiras. El silencio en la sala era ensordecedor. Cogí la mochila de Leonor. Le di la mano a mi hija y a mi hermana, y caminé hacia la puerta del restaurante. Por primera vez en años no sentí ganas de llorar. Subimos a la furgoneta de la charcutería de mi hermana, aparcada en la esquina. Mientras el motor arrancaba, miré a un lado con alivio. Leonor se quedó dormida allí, apoyada en mí, finalmente tranquila. Días después, me fui de aquel chalet caótico. Antes de cerrar la puerta, mi suegra lloró. Me entregó un peluche de Leonor y me susurró que su castigo era su propia penitencia, que huyera de aquello y que no cometiera los mismos sacrificios que ella. Alquilé un modesto piso en una planta baja, cerca del mercado de Lola. Las ventanas dejaban entrar el frío y no había aire acondicionado, pero en las noches de lluvia, sentadas en un sofá viejecito, nos comíamos una buena sopa de picadillo con hierbabuena. Leonor se abrazaba a mí y me decía que le gustaba más estar allí. Le pregunté por qué, cariño. Me respondió que porque allí yo sonreía de verdad. Me contó que en el colegio les habían pedido dibujar a su familia y que nos había dibujado a nosotras dos, enormes y fuertes. Y que ahora éramos felices. Al oír aquello, lágrimas calientes me resbalaron por la cara, pero eran de pura paz. Javier aún apareció algunas veces por nuestra calle, trayendo pasteles y promesas vacías, llorando con la humildad de un exiliado. Pero mi mundo, que antes ardía de resentimiento, se había vuelto a levantar. Ya no había espacio para él. Nuestro nuevo comienzo fue la liberación más cruda y bendita. Finalmente, yo era una mujer auténtica respirando hondo en una casa donde las puertas no tienen cerrojos, solo viento fresco y libertad.